Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por un domingo más, un día más. Hoy, después de haber tenido un encuentro extraordinario ayer, yo creo que con más hermanos allá de que hoy día acá. Parece que los hermanos están sufriendo un poco hoy día con el frío. Hay muchos hermanos, y es motivo de oración, que están enfermos, incluso con COVID. Entonces somos invitados a orar, a interceder, a pedir al Señor que fortalezca a estos hermanos. Y otros que están luchando con otras cosas. Pero el Señor es bueno y escucha nuestra oración. Nosotros terminamos una serie de sermones que estaba basada en las 7 autoafirmaciones de Cristo. Yo soy. Terminamos la última cuando Cristo dice: yo soy la vida verdadera. O sea, ustedes tienen que estar unidos a mí para que tengan vida. Y esta clase de vida es una vida abundante. Bueno, y vamos a partir el próximo mes, luego, una serie de sermones basado en el decálogo, en los 10 mandamientos. Hicimos eso creo que en 2015, si no me equivoco. Fue una bendición. Vamos a volver a estudiar la ley moral. O sea, las enseñanzas del Señor para su pueblo, para que seamos bendecidos, la iglesia fortalecida, edificada y nuestro Dios glorificado. Por lo tanto, hay 2 domingos que estamos libres. Entonces, libres de serie, pero no libres de escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, les invito a que abramos la palabra de Dios en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 2. Aquí hay muchas enseñanzas en estos versículos de 2 a 10, muchas. Y como predicador uno tiene que tomar decisiones, porque no podemos hablar de todo, porque estaríamos acá un año. Entonces voy a hacer como un panorama, pasar por encima de estas enseñanzas tan profundas de la palabra de Dios. Pero desde el versículo 2, así nos dice la palabra de Dios: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo era un hombre de oración, intercedía por las iglesias. La vida de oración es fundamental para que tengamos una iglesia sana. Partimos por ahí. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí están las 3 virtudes cardinales. A Pablo le gusta hablar de estos 3 elementos: de la fe, de la esperanza y del amor. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, el reconocimiento de Pablo que estos hermanos son creyentes de verdad. Porque ya hay marcas que identifican a verdaderos cristianos. Y este texto va a hablar de estas marcas. ¿Cómo saber si soy un verdadero cristiano? Hay mucha gente que está dentro de la iglesia que piensa que es creyente y no lo es. Y hay muchas sorpresas, habrá muchas sorpresas cuando nosotros tuviéramos que rendir cuentas a Dios. Hay religiosos que van a decir: Señor,
prediqué a multitudes, sané enfermos, eché demonios. El Señor va a decir, no estoy en una alianza contigo, no te conozco. Terrible pensar en eso. Y la Biblia dice, siempre hay muchos que están en medio nuestro, pero no son de los nuestros. Por lo tanto, yo te invito, mientras vamos leyendo y escuchando la palabra de Dios, evaluarte a ti mismo. Estamos en constante revisión. Y como escuché de un hermano que estaba 30 años en la iglesia, él me dijo, yo me convertí hace 2 meses. Es impresionante, impactante eso. Pero bien, entonces Pablo reconoce la elección y dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder. O sea, cuando el evangelio llega de verdad, no llega de cualquier manera, llega de una manera radical y cambia todo. En poder, no solamente en palabras, no solamente en discursos, no solamente en apariencia, no solamente en estética. Es la palabra que llega en el corazón, en la mente y va cambiando todas las disposiciones internas por medio del ministro interior, que es el Espíritu Santo, que es lo que Pablo va a decir ahora. Porque esta palabra llegó en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Una iglesia verdadera con cristianos verdaderos es un lugar donde Dios manifiesta su poder, es donde se reconoce la obra del Espíritu Santo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Pablo diciendo, ustedes son imitadores nuestros. Utiliza la palabra tipos, de donde viene tipografía. Es como la impresión que se hace, o sea, es una copia de Pablo, y Pablo trataba siempre de imitar a Cristo, y es por eso que lógicamente cuando los cristianos imitaban a Pablo, estaban imitando a Cristo. Pablo no era perfecto, pero era un muy buen ejemplo. Dice, en primer lugar, ustedes miraban a mí, imitadores de nosotros. Dice nosotros porque aquí incluye a los que estaban con él, a Silas, que tiene el nombre en el versículo 1 de Silvano, y Timoteo. Entonces nosotros fuimos modelo para ustedes, pero ustedes imitaron al Señor, versículo 6. Recibiendo la palabra en medio a gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ellos reciben la palabra con gozo en medio a circunstancias adversas, a una tremenda crisis de hambre, a una tremenda crisis de persecución en contra de la iglesia. O sea, las dificultades, las adversidades, las pandemias, el estallido social, las crisis políticas, nada sirve de obstáculo para que la palabra de Dios sea recibida con gozo y con alegría. Versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, esta palabra inspirada por tu Espíritu Santo
por sí sola, solamente leyendo esta palabra somos extremamente edificados. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, que la inspiró, actúe en nuestros corazones en esta mañana y podamos comprender estas enseñanzas. Y Señor, ojalá como iglesia en este país podemos ser también una iglesia modelo para la gloria de tu santo nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo verdaderamente me considero muy indigno de servir al Señor, de ser instrumento de Dios, de ser un pastor, de ser un proclamador del Evangelio, de ser un embajador. Por otro lado, reconozco la generosidad y la gracia de Dios sobre la vida de los suyos, capacitando sus siervos pecadores regenerados. He tenido el privilegio de conocer la iglesia de Dios en casi 40 países y predicado en más de 35 países. Me pasó algo súper interesante en este viaje último que hice en Italia. Estoy llegando para hacer clase y de repente llega una hermana en una moto que salió de casi 2 horas en moto, en un frío, sola, una, ¿cómo se dice? ¿Rumena? ¿De Rumanía? Una rumana, ¿así? Ya. Y cuando llego, en llanto, me abraza y dice: doy gracias a Dios por tu vida y por tus prédicas. Pero ¿cómo, hermana? Ella hablaba italiano. He escuchado tus predicaciones, pastor. Ha sido una bendición para mi vida. Hambre de la palabra. Enseñando en Italia hermanos nuevos de la fe y viendo lo que Dios hace por su palabra, como la iglesia de Cristo es hermosa. Estando en Alemania, hablando con alemanes, cristianos, persas, rusos, ucranianos, y sintiendo como parte de la familia, como si conociera a estos hermanos, viendo la belleza de la iglesia de Cristo, haciendo campaña para la iglesia bautista para enviar recursos. Raro, ¿cierto? Un presbiteriano diciendo: apoyen la Junta de Misiones Bautistas, porque esta iglesia está trabajando fuerte con los refugiados ucranianos, porque aquí el reino de Dios es mucho más importante que cualquier otra cosa. Cuando esta noche, madrugada, desperté y mi hijo dormió conmigo hoy día porque hizo una pequeña cirugía, viernes, está de reposo, entonces yo lo estoy cuidando. Y desperté y lo miré y empecé a orar por él, por su esposa. Empecé a orar por mi hija, por su esposo. Yo no sé si Dios va a permitir que ellos se casen o que vivan, o hasta el matrimonio. Quizás el Señor regrese antes, no sé, pero como papá es mi responsabilidad. Y comencé a pensar acerca de la iglesia. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Qué tipo de iglesia queremos que nuestros hijos pertenezcan? ¿Qué tipo de legado, por gracia de Dios, por gracia, estamos dejando a nuestros hijos? Yo conozco a personas que han rechazado propuestas laborales extraordinarias solo por no cambiarse de iglesia, porque entienden que la iglesia donde sirven es una bendición para ellos, para sus hijos, y prefieren
pagar un precio de tener una vida más modesta, más austera, que aceptar una oferta en donde van a tener que buscar una nueva iglesia sin saber cómo será. ¿Cómo tratas tú la iglesia? ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Un accesorio? ¿Algo trivial? ¿Efímero? La iglesia de Dios es una prioridad para el Creador, para el Señor. Y la comunión de los santos es una necesidad que los verdaderos creyentes tienen. Entonces, vemos aquí Pablo hablando de esta iglesia, y esta iglesia tiene cosas muy interesantes. Primero, esta iglesia fue plantada, el contexto está en Hechos 17, en el segundo viaje misionero de Pablo, en que está Timoteo, Silas con él. Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu Santo intervino, mostrando que los planes de Dios son superiores a los nuestros. Pablo tenía la visión del varón macedónico, y Pablo era un estratega. Pablo trataba como un rabino reconocido de ir a las sinagogas, y por su conocimiento él enseñaba, pero el propósito de Pablo era por medio de la ley llegar a Cristo siempre. Y por esta razón fue perseguido, fue azotado, pasó por todas las persecuciones que él mismo relata en la segunda carta a los Corintios. Esta es una iglesia que fue plantada en un mes. Un mes. Estudiosos dicen que fueron prédicas de 3 sábados y otros de 4 sábados, pero nunca más de un mes. Y las personas llegaron al conocimiento de la verdad, con hambre de la palabra de Dios. Esta iglesia fue plantada de una manera muy rápida. Y es una iglesia que nace en medio al sufrimiento, a la persecución, a una tremenda crisis, hambre. Y esta iglesia, que era una iglesia modesta, fue una iglesia que hizo una campaña para bendecir otra iglesia en Jerusalén que tenía y padecía necesidades. O sea, las circunstancias y el contexto adverso que vivimos no nos impide de servir a Dios. Si somos fieles a Dios, podemos bendecir en cualquier circunstancia que sea. Yo siempre viene en mi memoria este niño que toma su mochila y entrega a los discípulos diciendo: yo tengo algunos panes y algunos peces. Y es una locura, hermanos. Era una multitud, 5,000 personas. Y llega un discípulo y dice: mira, lo que tenemos es otro loco. O sea, estamos hablando en serio. Son 5,000 personas y usted me viene con unos panes y unos peces. ¿Qué locura es esa? El poco en las manos de Dios es mucho y se multiplica. No hay excusas. Todos nosotros podemos servir a Dios. Bueno, entonces Pablo aquí reconoce algunas cosas en la vida de esta iglesia. Esta iglesia de los verdaderos cristianos, los elegidos. Pablo utiliza esta palabra. Yo reconozco que ustedes son elegidos de Dios, porque veo frutos de Dios en la vida de ustedes. Y él habla de estos frutos. Mira, primero, Pablo habla de la obra de vuestra fe. La fe es un don de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es una iglesia que cree. Es una iglesia que confía. Es una iglesia que hace buenas obras. Porque la Biblia dice que fe sin obras es muerta. Es una iglesia activa. Pero no es una iglesia
que está solamente haciendo cosas, activista, no. Porque viene el segundo punto. Pablo dice, yo conozco el trabajo de vuestro amor. Y la palabra utilizada aquí es cuando una persona trabaja hasta el agotamiento. Y esta palabra que Pablo utiliza, ustedes hacen lo que hacen con amor. Hasta el último, con todas las fuerzas. Cuando ya no aguantan más, ustedes caminan una milla más, ustedes van un poquito más. No hay límites para ustedes. Yo reconozco eso. Cuando estoy orando, estoy contento por ustedes, porque me acuerdo de ustedes. La motivación de estos hermanos de hacer lo que hacían era el amor. Amaban de verdad. Y cuando nosotros hacemos las cosas con amor, se nota. Se nota. Se nota cuando nosotros vamos a un paseo y como fuimos ayer y nos damos cuenta como las personas que están organizando la cocina preparan la comida, las personas que están a cargo de preparar las palabras, la música, las dinámicas, están haciendo con amor, se nota. La iglesia es bendecida cuando nosotros desarrollamos con amor los dones que Dios nos da. Amor es una marca de la verdadera iglesia. El Señor dice que si nosotros no amamos, no nacimos no fuimos regenerados. Todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo dice que el amor siempre vence, que el amor todo soporta. Yo estaba hablando con una persona, ustedes no conocen, no es de este país, y estaba contando cómo su esposo adulteró 3 veces seguidas con 3 mujeres distintas. Imagínense el dolor. Y ella tomó la decisión de perdonar a su esposo. Con mucho llanto, con mucho dolor y con mucho sufrimiento. Perdonó de verdad. Tú puedes decir, no, esta mujer es tonta, pastor. Yo me imagino la iglesia de Dios. Cuántos adulterios hemos cometido, infidelidades, ídolos. Y aún así el Señor la llevará al altar, en las bodas del Cordero, en Apocalipsis, en el regreso del Señor. La constancia en la esperanza en Jesucristo. Otra característica. Los verdaderos cristianos no son solamente aquellos que comienzan bien, son aquellos que siguen bajo la bendición de Dios, constantes, y terminan por la gracia de Dios. La constancia es una virtud, es obra del Espíritu Santo, es una evidencia de un verdadero cristiano, es constante. Puede no ser escandaloso, puede no ser una persona que tú ves haciendo cosas extraordinarias, pero siempre va caminando, siempre va avanzando, aunque silencioso, está avanzando, desarrollándose para la gloria de Dios. Pablo dice, yo reconozco la constancia de la esperanza que ustedes tienen en Cristo. Es decir, ustedes saben que hay un modo de vivir, y este modo de vivir adecuado que agrada a Dios está relacionado con la manera como nosotros encaramos el tiempo. Y la manera que encaramos el tiempo es entender que Dios es eterno y que nosotros somos finitos, efímeros, que por naturaleza somos finitos y que por condición la caída somos efímeros y que estamos de paso, pero nuestro hogar no es aquí. No somos de aquí.
Entonces dice, la constancia de la esperanza en Jesucristo es una iglesia que está constantemente aguardando la venida del Señor. Y en esta carta de 5 capítulos, tú vas a notar que al final de cada capítulo, Pablo habla del mismo tema. Echamos una mirada. Versículo 10 del capítulo 1. Y esperar de los cielos a su Hijo, hablando de la segunda venida de Cristo. Capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Otra vez hablando de la segunda venida de Cristo. Capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hablando de la segunda venida. Capítulo 5, versículo 23. Y al mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una marca de la verdadera iglesia. É uma igreja que entende sua condição, é uma igreja que é peregrina, é uma igreja que está de passo, é uma igreja que não está preocupada com acumular coisas nesta vida, é uma igreja que está com os pés em la terra, pero el corazón en el cielo, aguardando, anhelando el regreso del Señor. Pablo está hablando de la venida del Señor en todo tiempo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una iglesia que no desea el regreso de su Señor es una iglesia, la verdadera iglesia vive en la punta de los pies mirando el regreso de su Señor y aguardando. Y aquí vemos cómo la Trinidad trabaja. Habla de la fe que es dada por Dios Padre. Habla Pablo de la esperanza en Jesucristo. Habla de cómo reciben la palabra por el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo operando en la verdadera iglesia. ¿Y cuál es el resultado de esta verdadera iglesia? Verdadera conversión. Discipulado. Vida transformada. Ustedes se convirtieron en un modelo, no solo para la ciudad donde ustedes están, no solamente para la región, no solamente para el país, pero por todo lado en que este evangelio sea predicado. Estamos hablando en Sudamérica de la iglesia de Tesalónica. Y todavía sigue siendo una iglesia modelo. Modelo porque el discipulado es radical. Si una persona te dice, oye, esto de la Biblia es mucho radical, no trate de arreglar, porque la persona está correcta. La Biblia es radical. Es sí, sí, no, no. Cumpla tus votos. Es camino recto, no derecha, no izquierda. Es radical. El discipulado es radical. ¿Hay algo más radical que el precio del discipulado? Negue-se a sí mismo. Tomad su cruz. Sígame. ¿Cuál es la primera misión de la iglesia? Morir. La muerte. Para el mundo, para nuestras pasiones, para el pecado. Desde el versículo
6, Pablo está hablando que ellos son imitadores, son modelos. Mira el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia. Mira el versículo 9, versículo 10. Es una iglesia que ha sido tan bendecida, versículo 9, perdón, que se manifiesta la transformación que hace el Evangelio. Dice el testimonio de esta iglesia es que ellos dejaron sus ídolos y se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Hay muchos ídolos por ahí. ¿Cómo sabemos que somos verdaderos cristianos? Cuando abandonamos los ídolos y pasamos a servir al único y verdadero Dios, aquel que no comparte su gloria con nadie. Primer mandamiento: no hay otro Dios delante de nosotros. No debemos hacer imágenes, porque el mismo Cristo nos enseña: solamente a Dios debemos adorar. ¿Cómo podemos saber que verdaderamente tuvimos un encuentro con Cristo? Vida transformada. Es hermoso. Ayer estaba volviendo del paseo y estaba viendo con un joven, Daniel, que se convirtió en la pandemia, delante de una pantalla, escuchando un sermón, y pasó a asistir a esta iglesia en tiempos de pandemia, y ya está terminando su catecúmenos, se convirtió y contando su conversión. Qué hermoso ver la transformación. Yo no sé ustedes, pero yo vivo y debo vivir para estas cosas, para ver personas siendo transformadas. Esto es lo más importante. ¿De qué sirven las otras cosas aquí? ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Esta iglesia es una iglesia que vive con esta expectativa de que el Señor volverá todo tiempo. Y termino con las palabras, con dos cosas interesantes a mi juicio. Primero es que alguien pregunta a John Wesley: ¿qué te gustaría estar haciendo en el regreso de Cristo? Su respuesta: lo mismo de siempre, aguardándolo. Vivo aguardando que Él vuelva. El primer ministro de Inglaterra, Churchill, dijo lo siguiente en un discurso, y una de las frases más contundentes dictadas por un estadista, y que se aplica con mucha maestría a nuestros días: la decadencia moral de Inglaterra se debe al hecho de que en los púlpitos de las iglesias de Inglaterra no se predica más sobre el cielo, la segunda venida de Cristo, y no se predica más del infierno. Cuando miramos este texto, aprendemos algunas cosas. Primero, Dios utiliza la predicación para llamar a los suyos. Recibe con gozo la palabra, los de Tesalónica. Que la certeza de nuestra salvación es basada en nuestra perseverancia en este mundo. La Biblia dice que el Señor nos perseverará. Y la otra pregunta que podemos hacer: ¿qué tipo de frutos está produciendo tu vida? ¿Para qué sirve tu vida? ¿Qué podemos ver por medio de tu vida? Por medio de la vida de esta iglesia. Una iglesia modelo siempre tendrá un firme fundamento.
es operosa, activa, amada y una iglesia llena de esperanza. Da evidencias de una vida transformada por el Espíritu Santo. Abandona sus ídolos para vivir una nueva vida. Cambia todo. Quien no es un imitador no puede convertirse en un modelo. Si yo no soy un discípulo de Cristo, si no miro a Cristo como mi modelo, ¿cómo mi hijo me mirará como modelo? Y es por esta razón que tenemos una generación de hombres débiles, que no son líderes, que están con 40 años en la casa de sus papás, jugando videojuegos, sin tomar decisiones, sin asumir liderazgo, sin ser hombres de verdad, sin ser hombres de Dios, sin carácter, que se capturan delante de pequeñas pruebas. Estamos sufriendo eso. Dentro de la iglesia, en los hogares, en la sociedad. Y estos hombres, los hombres de Dios, hijos de Dios, van a rendir cuentas de eso delante de Dios. Una iglesia sana es una iglesia donde Dios opera su poder. Una iglesia sana tiene en su ADN las virtudes supremas: fe, esperanza y amor. Una iglesia sana es una iglesia discipuladora, que hace discípulos, que es modelo. Una iglesia sana proclama el evangelio y lo hace conocido. Pueden pasar adelante, hermanos. Vamos a alabar a Dios cantando un himno en respuesta a esta palabra. Vamos a cantar el himno 7. Luego, después de este himno, vamos a orar y vamos a recibir la bendición del Señor. Póngase de pie. Esta iglesia de Dios es una iglesia comprada por la sangre preciosa. Esta iglesia es preciosa. Es maravillosa. Tú y yo hacemos parte de eso.